Muy buenos días a todos, jóvenes. Muy buenos días, arquitecto Manuel Herrera. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a la Casa Lacustre. ¿Por qué lacustre, maestro? Mira, la verdad es que generalmente le damos un concepto diferente a cada uno de nuestros proyectos. En este caso, aparte de mucho interés que he tenido en este tema de construir entre el área acuática y terrestre, me interesó muchísimo esta casa porque estamos en medio de lagunas, estamos entre canales, es un fraccionamiento que está creado a partir de canales de navegación, ¿no? Entonces, atrás del terreno, lo vamos a ver al rato, tenemos canales donde tú puedes llegar con tu lancha, con tu embarcación, y enfrente del terreno tenemos el brazo que da hacia una de las lagunas principales, que es la laguna de Mandinga. Entonces, la Casa Lacustre tiene mucho que ver con esta parte de estar en una zona muy acuática, en una zona de lagunas. ¡Qué belleza! ¿Cuáles son los retos de construir en una zona con lagunas tan cercanas? Bueno, definitivamente el primer reto es estructural, ¿no? Porque los terrenos son un poquito más suaves, son un poquito más acuosos, unos más que otros, ¿no? A veces te tocan más terrenos más firmes. En este caso tuvimos que mejorar el terreno a nivel estructural. Hicimos una mejora de 80 centímetros del tamaño de la profundidad en el terreno. Mejoramos con balastro y con algunos otros materiales, y además la cimentación, que es otro de los temas que hay que considerar en zonas pegadas a zonas de lago o de lagunas, está hecha a base de una losa de cimentación, una losa completa. De Okay. manera que esta losa es muy curioso porque en interés social se usa, ¿no? Pero también nosotros la usamos para estabilizar la construcción, es decir, que no se nos hunda más de un lado que de otro y sea mucho más pareja. Esta losa de construcción también tiene traves o contratraves que ayudan también a la parte del peso y de la carga, pero la losa sobre todo te ayuda muchísimo a estabilizar el movimiento de la obra, ¿no? Y del espacio. Súper interesante. Hubiese pensado que habría algún pilote o algo así. Sin embargo, más bien la técnica es losa de cimentación. Mira, te hago una aclaración. La técnica es losa de cimentación. Ajá. Todo el primer cuerpo de la casa, que es un cuerpo largo, está hecho a base de una losa de cimentación. Acuérdate que depende de dos cosas, un poquito esto de los pilotes. Uno es el peso del edificio Okay. y las características del terreno, ¿no? Y esto ¿qué pasó? En esta primera parte de la casa la tenemos sobre esta losa de cimentación, que fue lo que la estructura al ingeniero calculista le dio, pero tenemos una alberca en la parte de atrás que está pegada al canal, está inmediatamente pegada al canal, y en esa tuvimos que utilizar varias, no pilotes, pero sí pilas, ¿no? Algunas pilas a unos 5 metros, de 3 a 5 metros, que fueron las que nos ayudaron a mejorar la estabilidad, porque ahí sí excavábamos y había agua Okay. completamente en la alberca, en la zona de alberca, Ujú. y pudimos estabilizar un poquito esta parte del terreno con algunos pilotes, ¿no? Algunas pilas, perdón. ¿Sí? Muy interesante, ¿eh? ¿Cuál es la Sí. diferencia entre la pila y el pilote? Bueno, la pila es un elemento que tú cuelas en obra, es decir, haces el hueco, haces lo que es el armado del acero y lo metes en el hueco, ¿no? A veces se utiliza un poco de lodo bentonítico que le llamamos para que se estabilice ese hueco y cuelas el concreto. El pilote lo hincas con golpes, ¿sí? Ok. Y le das golpes. Muchas veces no es muy recomendado aquí porque como tienes construcciones vecinas, el golpe genera vibraciones, ¿no? Y puede de alguna u otra manera afectar algunas construcciones. Entonces, el pilote se utiliza ya como en espacios un poquito más amplios, ¿no? Entonces, esa es la diferencia por lo que utilizamos aquí más los pilotes. ¿Sí? Muy interesante. Mm. Maestro, platícanos ahora, pues, cómo arranca el proyecto, ¿verdad? Vemos aquí un gran elemento. Sí. Mira, la verdad es que es bien interesante desde el programa arquitectónico de necesidades. Esta fue una casa que por encargo de un buen amigo se acercaron él y su familia
a pedirnos a la oficina un proyecto precisamente de la oficina, algo que pudiéramos nosotros pues brindarles un sello, ¿no? Característico. Y la verdad se me hizo bien interesante desde el tema porque se quería una casa más o menos compacta para la zona, ¿sí? Que cumpliera las necesidades. Necesidades muy especiales, porque yo hablo un poquito que esta es una mezcla de espacios públicos y espacios privados en planta alta y baja, ¿no? Abajo espacios públicos y privados, ¿por qué? Porque uno de los requerimientos fue el que ubicáramos para una de las personas una habitación, una recámara que estuvieran en planta baja, y fue bien diferente este reto de tener un área pública en una zona, perdón, un área privada en una zona completamente pública, ¿no? Y cuáles son sus recorridos, cuáles son sus maneras de interactuar. Por otro lado, la casa en general, ¿sí? Otra vez volvemos a la idea de esta situación del sitio, del clima, del confort. Generalmente en este tipo de fraccionamientos se hace una caja, ¿no? En medio, y la caja tiene todo el programa arquitectónico y se deja patio atrás y patio adelante. Ese es el esquema normal que vamos a encontrar en todos estos fraccionamientos. Esta casa tiene un esquema que yo le llamo como de peine programático. Y este peine, ¿qué es lo que es? Es que es una franja alargada y le van saliendo elementos hacia el sol de la mañana que tienen interacción con la jardinería. Entonces, todo el jardín, Abraham, tiene esa conexión de la casa a todo lo largo de la misma, ¿no? No es que tengas nada más la interacción atrás y adelante, claro, sino que ahorita la vamos a recorrer hacia atrás y van a ver cómo se van abriendo espacios en partes del jardín que hacen, uno, que tengamos más interacción entre el exterior y el interior, que eso es bien importante, ¿no? Entre el exterior natural y el interior. Y otra, que tengamos esa ventilación, otra vez ventilación cruzada, que permite que haya un confort y que en estas áreas públicas de planta baja no se requiera aires acondicionados, ¿no? Cuando menos no en una gran parte del año. Qué belleza. ¿Sí? Se siente una casa muy ligera, muy moderna, ¿verdad? La mezcla entre el blanco y el concreto. Sí. El respeto de ¿qué árbol es? Pues es una especie de higuera, lo que tenemos aquí. No sé de qué clase, pero sí es una especie de higuera. Nos las encontramos llegando. Abraham era el único árbol que teníamos en la zona, aquí y sobre todo en nuestro terreno. Y fue algo bien agradable porque a pesar de que teníamos una restricción aquí de enfrente de 6 metros, okay, también teníamos que ver cómo integrar este árbol de manera que no tuviéramos que tocarlo, ¿no? O en lo más mínimo tocarlo. Uh-huh. Y eso nos ayudó a enmarcar un poco el acceso. Si tú te fijas, lo que es el muro de concreto con la parte natural del árbol, nos da la pauta para tener el acceso principal aquí a todo lo largo y poder generar una entrada mucho más directa, ¿no? Del otro lado tenemos el garage, que es un garage, 3 autos techados y 3 autos fuera del techo. Y este es el único gesto que como que da un guiño hacia el modernismo, ¿no? Un poquito de lo que decías. Es este techumbre otra vez como de los 50, 60 tal vez, ¿no? Así como de generar, era una manera como de enmarcar un acceso, ¿no? Y de decir, bueno, por aquí es la entrada de la casa. Y con esta celosía que a nosotros se nos hizo bien interesante, una celosía que conseguimos en la Ciudad de México, que nos trajeron, que también hace las veces como de permear, ¿no? Si tú sientes el fresco, es un área abierta, pero al mismo tiempo te da esta privacidad, ¿sí? Entonces son las dos, siempre estamos buscando privacidad, área abierta y ventilación, ¿no? Y ventilación. Sí. ¿Y qué tan importante es la ligereza en su obra? Pues mira, te cuento, yo creo que es algo que de repente surgió en los proyectos ya de unos 12, 14 años para acá. Yo en alguna de las pláticas que he tenido oportunidad de dar, siempre hablo de esta parte bueno, pongo de ejemplo a este escritor Italo Calvino, que es un escritor italiano, que tiene un libro bien interesante que a mí me ayudó desde la tesis de la licenciatura, y es un libro que se llama 6 propuestas para el próximo milenio. Él iba a dar 6 conferencias en Harvard, y esas 6 conferencias creo que pudo dar 5 y le faltó escribir la última o dar la última. Y dentro de esas 6 conferencias, Abraham,
había uno que hablaba sobre la levedad, ¿no? ¿Sí? Entonces, decía que para poder ser escritores del siglo XXI, ¿sí? Teníamos que interactuar con la ligereza, con la levedad, con lo que nos da la tecnología y los materiales, ¿no? O sea, a mí me quedó muy grabado en la parte de arquitectura, porque siempre, pues de estos años para acá he querido como, pues tratar un poquito como de aplicar esta idea de que las construcciones sean un poquito más ligeras, ¿no? De que muestren esta levedad en las, sin que esto quiera decir que floten y que vuelen, ni mucho menos, ¿no? Sino simplemente hacerlas menos pesadas y que traten de ser como más fluidas, vamos a decir, ¿no? Y que se adapte muchísimo al contexto en donde trabajas, yo creo, la mayoría de tus obras. Totalmente, digo, Veracruz lo primero que tienes que hacer es respetar el contexto y respetar el sitio y respetar el clima y sobre todo aprender mucho de él, ¿no? Yo a lo largo de estos años, ya son 25 años aquí en Veracruz, en el puerto, he aprendido que las condiciones estas no las cambias, o sea, tú tienes que tratar de jugar a favor, ¿no? De ellas. Entonces, los vientos, el asoleamiento, tenemos temperaturas de a veces hasta 38 grados, pero nuestra media es 32 más o menos, y la humedad entre 80 y 100%, te orillan a que tengas siempre que tener esta idea de tener espacios abiertos, de tener espacios, como decía yo, fluidos y de que creen un confort, ¿no? En este caso. ¿Sí? Muy interesante. Entonces, ese fue un poco el origen, ¿no? De la casa, de tener este programa algo más compacto, tener un espacio en planta baja de habitación y poder generar todos estos lugares que se generan a través de ella. Si quieren, podemos ir entrando. Ahora, la materialidad, bueno, toda la planta baja, casi toda la planta baja, van a ver un gran porcentaje de concreto aparente. Este es un concreto hecho a base de duelas de madera, ¿sí? Es un concreto que, como todo concreto, sale como sale, ¿no? Es algo muy natural, ¿no? A veces son concretos muy limpios, a veces son concretos que tienen mucho la veta de la madera. Esta madera no es de primera, vamos a decir, pero quisimos dejar algunas huellas, ¿no? De los nudos de la duela, ¿sí? Y esto le da como un poquito más de personalidad, ¿no? A la creación del concreto. Entonces, van a ver de repente inclusive tonos diferentes, ¿no? De repente se pintó más de café, en otras tenemos otra vez las huellas de los nudos, y eso hace, pues, que tenga una característica que no se va a repetir en otro lado, ¿no? Claro. Aquí sale y es algo artesanal en este caso. ¿Sí? ¿Qué tipo de estructura es la cubierta? Bueno, regresamos otra vez a las losas Reticulares. ¿sí? Que es la losa que te permite tener un poquito mejor de acústica y sobre todo de confort, de temperatura. ¿Sí? Tenemos una losa aquí de 25 centímetros reticular, 30 por 30 me parece, o 40 por 40, sí, 40 por 40, y ese va a todo lo largo de este garage, ¿no? Se sostiene por esta columna, tenemos unas columnas de acero en el fondo, que fue así un poquito un cambio que también le dimos para mostrar esa ligereza también, ¿no, Abraham, del espacio? Algo que no se nota mucho, que para mí es bien importante, siempre lo digo, es que en ese muro estuvimos haciendo la prueba con un tono de blanco diferente. Okay. Es un blanco que tiene un toquecito de verde, ¿no? Y es casi imperceptible para todos, pero es algo que se da así, como que ya cuando estás un ratito, es como cuando ves en los cuadros de Rothko, ¿no? El Sí. negro sobre negro, de repente ves y ya empiezas a checar lo verde, ¿no? En un momento dado. Sí, Qué bueno. Sí. ¿Y estos apoyos o estas tensores, qué fíjate, son? sí, a la hora que hicimos este muro, sí, de repente nos dimos cuenta que no teníamos como un apoyo contrario, estructural, como un contraviento, ¿no? Como un contrafuerte más que contraviento. Entonces ampliamos el ancho de los castillos aquí, en este caso, se ampliaron un poco, se hicieron un poco más anchos y al mismo tiempo le metimos unos tensores o sujetadores, que son unos redondos de acero, ¿sí? De media pulgada,
y esos nos ayudaron a estabilizar un poquito el muro, ¿no? Y que si tuvieras algún sismo, porque ahorita no se mueve, pero si tuvieras algún sismo, alguna cuestión así, no se nos vaya a mover demasiado, ¿no? ¿Sí? Excelente. Esa fue la idea, la verdad. Sí. Se generó aquí una entrada directa para la cocina, que después si quieren la podemos ver por allá, para no tener que pasar por toda la sala y comedor, sino aquí entras directamente a los servicios, ¿no? En esta zona. Entonces fue algo que también salió después, y a sugerencia del cliente, porque fue algo que los proyectos es una de las cosas que tenemos que ver, ¿no? Los proyectos son muy vivos. Terminamos un proyecto, pero la obra lo hace ver en la realidad y hay cositas que de repente tienes que empezar a adaptarte, ¿no? Empezar a ver qué sí, qué no, y como decíamos, se conserva toda la esencia del proyecto como tal, pero hay 2 o 3 puntos que puedes todavía ajustar, ¿no? Y que se dan, ¿no? Que creo que a todos nos pasa, ¿no? Como este acceso, ¿verdad? Como este acceso, que era generar, todo esto era la celosía hasta este lado, hasta el fondo, hasta acá, hasta este muro, pero de repente se pensó en un acceso de servicio, ¿no? En este caso. Que queda perfecto. Y quedó muy bien, la verdad, y pues integrado, porque fue de lo mismo, ¿no? Aquí utilizamos 2 materiales, que es el adocreto, que es muy interesante, ¿no? Los tacos, los cuadros de adocreto para el estacionamiento, es un material natural de concreto, ¿sí? Y acá utilizamos el concreto martelinado, ¿sí? Que tiene un poquito de grano de mármol lavado, o concreto lavado, ¿no? Le dicen también, perdón, es más concreto lavado ¿no? ¿Sí? Que es un concreto que tiene marmolina, granitos de mármol, y al final se lava un poquito para dejar la textura, ¿no? Del material. Entonces, es como sobre todo, ¿sabes qué? Los materiales en el exterior nos gusta que sean lo más honestos posibles, ¿no? ¿Sí? Que estén muy naturales y que se presenten, pues, como son, ¿no? Tal cual son. Finalmente. Excelente, menos mantenimiento también. Menos mantenimiento también, sí. Bueno, bienvenidos. Adelante, jóvenes. Todo esto gira en torno a un gran eje, que es una circulación. Para nosotros circulaciones también son circulaciones de aire, no nada más de personas, ¿no? Entonces todo esto genera de principio a fin, ¿sí? Un camino que te deja ir a todos los espacios directamente. Ahorita vamos a ir entrando hacia todos los espacios. Este es un área muy importante para nosotros porque es como la que recoge todo el aire que viene del este. La orientación hacia la sala comedor a la izquierda es al este, el sol de la mañana. Entonces ese sol de la mañana y ese este nos dan los vientos dominantes. Ahí es donde tenemos el este-noreste. En Veracruz es donde más dominan los vientos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de tener este ventanal, este pasillo y esta área de la fuente, nos genera que podamos, fíjate cómo aquí empieza a entrar el aire. Esta es una boca de aire, ¿no? Que nos deja pasar todo el sol, todo el aire del noreste y nos recorre toda la casa y nos refresca. Y entonces, ¿qué hace? Que tengamos que utilizar menos energía, ¿no? Menos. Está preparada para tener aires acondicionados, los tiene de hecho, ¿no? Aires acondicionados como tal, pero la idea es usarlos lo menos posible. Lo menos posible. Entonces aquí generamos como vestíbulo pasillo con la fuente y una caída de agua, ¿sí? en esta zona. Y con contacto, les hablaba yo de estos esquemas como de peine, ¿no? Vamos a empezar a tener contacto con la vegetación y contacto con la naturaleza, siempre que tienes la casa, ¿no? Después aquí tenemos esta área que es bien interesante porque esta es un área que te conecta a diferentes zonas de la casa. Siempre va a ser un espacio fluido. Ya ustedes desde aquí ya vieron todo casi, ¿no? Sí, pero a la hora de estar circulando, pues siempre tienes que tener unas vestibulaciones, ¿no? De un lado llegamos a la cocina, que es esta parte del área de cocina. Es una cocina bastante amplia para lo que se requiere, ¿no? En este caso, muy limpia. Y fíjense cómo volteando para acá, ya tenemos este contacto con la naturaleza otra vez, ¿no? Y tenemos esta ventilación, o sea, abrimos de este lado y cruzamos el aire. Siempre tenemos ese cruce de aire. Ahora tenemos un día muy lindo porque
aparte de sol hay viento y hay buen clima, a veces no lo hay, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando un poco de esta fluidez y de esta entrada y salida de exterior e interior, ¿no? Aquí llegamos a la cocina, tenemos dos áreas exteriores, ¿sí? Que nos circundan. Entonces, cuando tenemos aires de un lado o de otro, siempre hay esta ventilación cruzada en esta área de cocina, ¿no? Que eso es algo que siempre es importante. Está orientada más hacia el sol de la mañana, para que en las tardes la cocina, que es caliente, sea más fresca, ¿no? Entonces eso es bien importante, porque de aquel lado está nuestra fachada de sol, la de la escalera, ¿no? Vamos a decir. Y las áreas útiles ya están sombreadas a esta hora, ¿no? Fíjense cómo de este lado ya hay un primer esbozo de jardín, ¿sí? Pudiéramos salir, pero no queremos todavía salir por aquí. Es una primera zona y siempre a mí es lo que más me importa, es que tengas este diálogo, ¿sí? Con las áreas exteriores, completamente exteriores, ¿no? Bueno, aquí en esta zona tenemos la escalera, que para nosotros fue algo bien interesante. No somos de crear demasiados elementos de ornato, ni de hacer muchas cosas, pero aquí quisimos hacer de la escalera una especie de escultura y le llamamos como un híbrido, ¿no? Es una escalera, pero los mismos escalones, las huellas, se convierten en un librero aquí. Entonces, un escalón sí y uno no, es un librero en donde podemos colocar objetos frente al comedor, y es un mueble de apoyo, ¿no? Para esta zona, ¿no? Entonces, es como quisimos como integrar esta parte y tratar de darle pues como un diseño un poquito más... pues más elaborado pues también, más ¿verdad? elaborado, Ajá. sí podríamos decirlo, pero a final de cuentas se convierte como en un punto focal de toda el área. Claro. ¿Sí? Y ese elemento no nada más es una escalera, sino sirve para otras cosas, ¿no? Entonces, fue algo que lo estuvimos pensando. De hecho, le dimos varias vueltas, ¿no? A esto hasta que salió esta idea. La idea también de que el cristal en la escalera es completo hasta el barandal, ¿no? Es una sola pieza desde el escalón hasta el barandal. Eso se volvió algo como muy limpio, muy claro. importante. Entonces ya no tenemos casi el cancel, ¿no? Que nos quita un poquito la vista. Ajá. ¿Sí? Y eso es algo que se fue dando. Son de las cosas que fuimos haciendo ya al final también, ¿no? En la obra. Sí, tenemos una idea, pero al final, entre la gente de los canceles, el propio cliente, nosotros empezamos a trabajar un poquito esta idea hasta que surgió ya la escalera final, por así decirlo. Quedó muy bien. Sí. ¿Qué madera es? Que también es escalón. Esta creo que es madera sí, será ¿Parota? sí, creo que es una especie de parota esta. ¿O tornillo? ¿Qué será? Porque se ve dura. Pero sí, es muy resistente esta, es muy, muy resistente. Y no sé si es Kumaru. Salam, puede ser, más Salam. bien Salam, ¿verdad? Sí, porque parota la tenemos en otro lado. Sí, esta es la de Salam. Sí, y esta es madera de Salam. Pues bueno, miren, aquí vean cómo ya esta zona se abre completamente al jardín. Y si se fijan, otra vez se mete esta especie como de peine o como de programa, el programa del comedor y la sala, a todo el jardín. Y eso es lo que es bien diferente de casas que vamos a ver aquí, ¿no? Es bien diferente porque casi nadie aprovecha la colindancia natural de las casas, la colindancia lateral, ¿no? Y natural. Casi todos ven hacia adentro, hacia adentro del canal y hacia la calle. Y yo creo que es bien importante, esto lo he estado medio probando desde hace un tiempo, el poder tener este contacto directo, ¿no? Tú sentarte en la sala y ver el jardín, sentarte en el comedor, sentarte en las terrazas, ¿no? Abrir, por ejemplo, de hecho, lo dejé a propósito porque abrir completamente estas y dejar todo esto listo para que como que fluya hacia el exterior, ¿no? Claro. Interior, exterior, en esta zona. ¿Sí? Es algo bien interesante. El aire, ¿no? También, Abraham, no sé si lo sientes. Tienes ventilación cruzada por todos lados. Por todos lados, por todos lados. Es más, hasta el medio baño, ¿sí? Tú puedes abrir el medio baño, si quieres, y tienes ventilación de acá cruzada, ¿no? O sea, tú puedes cruzar aquí.
Sí. Ah, claro. Claro, porque viene del este, del noreste. Exacto. Sí, exactamente. Entonces tienes toda esta ventilación también hacia allá, ¿no? Qué belleza. Y otra vez, todo el material abajo es bueno, en los baños tenemos mármol y los pisos también son de mármol. Este es un mármol, creo que es un negro Monterrey, este que nos, Es nos nacional. es nacional, es un mármol nacional. Muy Sí. bonito. Y la veta es muy linda también, es muy bonita. Ujú. Sí. Son de proveedores de Puebla. Ellos de Puebla estuvieron aquí trabajando. Y no sé, a mí me llena como de confort esta zona, ¿no? O sea, Sí, yo podría estar aquí horas, la verdad, ¿no? Con este aire, con este aire, claro. No con necesitas esta, aire acondicionado en este momento. no, nada, te digo, Nada. no es necesario, no es necesario, ¿no? Y con esta brisa que tenemos, ¿sí? Ahora, todos los espacios están conectados aquí abajo a terrazas exteriores, ¿no, Abraham? Y esto permite que el espacio se amplíe muchísimo, ¿no? Es una casa que no es tan grande, pero a la hora que amplías estos espacios, se forman como áreas más amplias, ¿no? O al menos a la vista son mucho más amplias, ¿no? Pues tienes zonas interiores, zonas exteriores, ¿no? Sí. Está genial porque ya empiezas a entender un poco el proyecto, ¿Lo ves desde ¿verdad? allá? Sí. Ajá. Sí, ¿verdad? Es un poquito. Aquí, yo quería salir al final al exterior, pero qué bueno que lo comentas ahorita, porque aquí es donde puedes entender esta idea de que sale el garage y hay un Ujú. área, ¿no? Exterior. Sale la cocina y hay un área otra Ah, vez de claro. jardín. Sale sala comedor y y hay otra área, ¿no? En el jardín. Entonces, todas estas áreas tienen esa interconexión entre exterior e interior. ¿Sí? Ya. Y Estos arriba, jardines, ¿verdad? Que van entrando y van poquito. entrando estos jardines y van siendo parte un poquito del microclima, ¿no? Un poquito de la casa. ¿Sí? Y se van generando estas terrazas que comentas, ¿verdad? De repente, que no son Exactamente. tan grandes, pero quedan muy Y otra cómodas. cosa que es genial, o sea, es la 1 de la tarde, 1:30, y desde las 12 ya no tenemos sol aquí. Ujú. Entonces tú en las tardes, imagínate cómo lo puedes disfrutar, ¿no? Toda esta área. Es sombreada, es completamente sombreada. Entonces tienes mucha área que disfrutar de la casa. A diferencia que de repente hagas una casa en medio Ujú. y o sales para un lado o para otro, pero en medio generalmente no la disfrutas, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces, esta es la idea, como generar todos esos espacios. Si quieres, pasamos rápido Adelante. a la recámara principal, que era parte importante del proyecto, ¿no? En este caso, ¿sí? Fíjate cómo hay esta comunicación. Este pasillo culmina en esta terraza de la recámara principal, ¿sí? Es parte importante. ¿Sí? Y en este caso, pues bueno, tenemos otra vez esta comunicación hacia el exterior. Podemos tener la terraza, perdón. Podemos ampliar aquí las visuales y otra vez la circulación de aire, ¿no? Podemos circular aire aquí, acá. Podemos abrir esta puerta. No la quisiera dejar abierta porque luego se golpea, pero miren, esta también tienes esta comunicación directa con el exterior, Con con la la terraza, terraza, ¿sí? claro. Fíjate Oye, cómo está puedes, buenísimo. Tienes viento en tres en sentidos. tres sentidos, sí, Ujú. en tres sentidos. Fíjate cómo está Que de este aquí aire. entra, ¿verdad? De aquí Sí, de entra lo que aquí entra. decías. Esta zona es donde entra, ¿sí? Porque es un poquito hacia allá Ujú. y te ventila aquí, te ventila acá. Y bueno, el vestidor y baño también te lo ventila, ¿no? A ver si tengo aquí mira, está. Un poquito esta idea del vestidor largo, lineal, ¿no? Muy eficiente. Sí, sí es totalmente para eficientizar, ¿no? Un poquito todos estos espacios. Sí. Y al final, la misma tina con la regadera, ¿sí? Que aquí hay una cosa bien interesante. Lo que es la tina y el lavabo, nos movimos 20 centímetros hacia la sala. Ok. No sé si hayas visto un muro Un verde. muro verde, Ese claro. muro, sí, se botó. Nosotros decimos que se botó del muro de concreto
para darnos más espacio en los lavabos y en la regadera, ¿no? Ajá. Sí, tuvimos mejor espacio aquí en la regadera y tuvimos mejor espacio. Y mira, ese es el como nicho que se metió, Ah, del muro el verde. muro verde, Ok. exactamente, sí. Claro, Ahí. ganas ahí 20 Y centímetros, ganas ¿verdad? estos centímetros, sí, son buenísimos, la verdad, ¿no? Que se genera esto. Y se genera esta repisa, ¿no? Que En está este muy caso. bien. ¿Sí? Entonces, son pequeñas cositas que se van tratando de generar en el lugar, ¿no? Que te van dando aquí. Fíjense, este espacio medirá como unos 2,40 por 2 metros, Más o menos, ¿verdad? sí, un Y poquito funciona más, 240 por 220 por tal dos vez. veinte, pero Sí, funciona muy bien porque sí, no tienes el lavamanos, ¿verdad? exactamente. ¿Verdad? Aquí no hay lavamanos, sí, sí. Si no tendrían, necesitaría falta un metro más. Sí, no, lo que le faltaría aquí se lo compensas acá, ¿no? Ujú. Y tienes el lavamanos afuera y tienes dos usos del baño, porque puedes usar el lavamanos y alguien estando acá en esta zona más Claro, privada, ¿no? Que creo que es algo bien interesante, ¿no? está perfecto. Sí, Y el vestidor sigue trabajando muy bien. sí. Y bueno, esta que es algo que era súper importante, que es la vista hacia el canal. Ya por primera vez podemos encontrarnos aquí al canal, en donde, bueno, los propietarios de las casas pueden traer sus embarcaciones, tener sus lanchas y partir de aquí, ¿no? Sí. Y además el confort y la serenidad, ¿no? Que se siente en estos espacios, Sí, este rodeados está. de agua, sobre todo, ¿no? Sí. Entonces aquí te quedó fachada Esta es una fachada norte, vamos a norte. decir, No, pues sí. perfecto. Está muy bien, ¿no? Ajá. Esta es una fachada norte y a esta no, como la fachada que veíamos allá, ¿no? Esta no le pega el sol, ¿no? A Sin esta embargo, la fachada. alberca sí se coloca aquí, Sí, porque pero viene de sur, le le pega. pega, Claro, porque es norte-sur. es norte-sur, ¿sí? Ah, claro. Y aquí acuérdate que no es un volumen alto, lo vamos a ver y me gustaría mucho que vieras Ajá. esto del juego de volúmenes, ahorita que bajemos a la alberca, porque este se convirtió en un volumen de un nivel nada más y los Ah, dos niveles empiezan atrás. Entonces, ¿eso qué provoca en corte? Que el sol de sur te pueda pegar hasta acá. ya, ya, Sí, claro, si ¿no? no estaría Si no, estaría casi sombreada. completamente Fíjate sombreada. cómo aquí llega, ¿no? ¿Sí? Si fuera de dos niveles, te taparía la alberca, en este caso. ¿Sí? Esto es bioclimatismo, ¿verdad? Ahorita que está tan de moda la palabra Sí, bioclimático, sí. para mí esto es bioclimático. Y me parece que es algo que siempre he dicho, ¿no? Teníamos materias que no tenían ese nombre, se llamaba el hombre y su medio, por ejemplo. Y el hombre y su medio era eso, ¿no? Era entender las condiciones climáticas del lugar y adaptarlas a un confort, a un confort natural de lo que te estaba. Entonces, ¿dónde ubicas las cosas? ¿Dónde ubicas las entradas de aire? ¿Dónde ubicas tus muros? O el programa tiene que ver con eso. Ujú, ¿Sí? Con donde necesitas el confort. Y un poquito esta casa está hecha como una máquina para eso, ¿no? ujú. Máquina para que entre el aire, para que no le pegue el sol, para tener vistas, para tener contacto con la naturaleza. Esas son como las pequeñas claves. Y no usamos nada como demasiado técnico y científico. Es muy natural, ¿no? En este caso. Sí, Excelente, sí, excelente, maestro. sí. Aquí tenemos otra vista. Y hay otra acá, claro. Sí, ok. Queríamos más ventilaciones, ¿no? Mira, aquí podemos salir y también tener esta ventilación. Y visuales, ¿no? Porque finalmente también te sirven como visuales. Y es algo Exacto. que te ayuda muchísimo. Y esto es gracias al esquema del peine, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Sí, O sea, el exactamente. O sea, peine tiene este es estas, perdón. perdón, que el peine tiene estos espacios Exactamente. O sea, entre haz de los cuenta que dientes. si tú ves de este lado está esta barra, que es toda la recámara hacia atrás, es toda esta barra, y el peine son todas las cosas que van saliendo, la sala comedor, la cocina, el garage, y entre esos está el área exterior que se maximiza con el área interior, ¿no? Ujú. Se va metiendo el área interior. Se vuelven uno Se vuelven uno, exactamente. Es como el esquema de guante, yo le digo también, ¿no? de guante. Sí, como un guante, sí. Yo quisiera que viéramos la casa de allá Adelante. para que entendiéramos también otros conceptos del clima y del sol. ¿Sí? Vamos. Bueno, aquí la casa tenía un desnivel.
de casi 1 metro entre la calle de acceso y el canal. Y bueno, perdón, y esta zona, ¿no? Necesitábamos subir máximo 1,80 m del canal y todavía teníamos 1 metro, ¿no? Ok. A mí me gusta mucho esta vista, digo, lástima que tenemos aquí el sol completamente de frente, pero aquí es donde se entiende mucho de este esquema que te digo, ¿no? De todos los peines, ¿no? Mira estos dos volúmenes que son las recámaras, después tienes la cocina y después tienes el garage, todos jugando hacia este jardín, como que están así tratando de embonar aquí, ¿no? ¿Sí? Aquí se nota un poquito más ya sin la... Y perdón, me quedé a la mitad de la explicación. Teníamos entonces 1 metro y primero otro de los cambios que tuvo la casa. Teníamos un talud aquí y con este bajábamos y hacíamos la diferencia de niveles entre la alberca y la zona principal. Y después se nos ocurrió hacer como un poquito más dramática la idea del volumen, del cubo que tenemos aquí, y le pusimos un muro de apoyo, un muro como de contención, obviamente para el terreno, y ese muro sostiene la recámara, ¿no? La cajita de la recámara. Entonces, eso lo hace como que le da un poquito más de fuerza, ¿no? Al esquema hacia afuera. Y otra vez trabajamos con la ligereza, ¿no? Abraham, no sé si eso lo notas un poquito en esto. Claro, claro. Y sobre todo en todo este juego de volúmenes, ¿no? Sí. Sí, las piezas se tratan de levantar. Por Sí. eso utilizas también las columnas, ¿verdad? Sí, sí, es una manera como de liberar, ¿no? Que no sea un muro, que sea Sí. algo más ligero. Exactamente, que se libere todo el espacio. Realmente se ve como una cajita de cristal, ¿no? Abajo, ¿sí? Y como elementos más flotados arriba, ¿no? Exacto. Que ese es el tema un poco en este caso. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la Tenemos casa? cerca de 400 metros. Ok. 430. Se ve pequeña, ¿eh? Sí, pero muchas de ellas, bueno, algunas de ellas son terrazas también, ¿no? Sí, pero bueno, en general son cerca de 400, 430 creo. Arriba tenemos más área también, Abraham, hay más recámaras, hay más zonas así. Entonces eso lo hace más amplia, ¿no? Sí, pero si te fijas alrededor, son casas a veces hasta de 600, 700 metros, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí. ¿Cuánto tiempo se llevó la obra? Platícanos un poco de cómo trabajan. Pues mira, nosotros generalmente, a ver, hay muchas opciones. Nos podemos hacer solo el proyecto como tal, pero siempre brindamos el servicio del proyecto y la obra, ¿no? Entonces separamos mucho esa parte porque le damos mucha importancia, Abraham, al proyecto. El proyecto. Sí, el diseño para nosotros es bien, bien importante y hay que tomarse no su tiempo, porque pues sabemos que todo urge, ¿no? En un momento dado, pero por ejemplo, creo que el proyecto nos llevó alrededor de 6 meses, más o menos, de diseño, 5 o 6 meses, y la obra nos llevó un poquito más de un año, 2 meses, 1 año, 3 meses. Sobre todo la parte de la cimentación fue algo complejo, ¿no? Que había que hacerlo con mucho cuidado para no tener detalles. Y pues bueno, nos fue llevando un poquito más a eso, ¿no? Pero pues es una casa que creo que quedó súper confortable, ¿no? Muy agradable. Que no necesites el aire acondicionado ya. No, lo es todo. Y esta es una casita de los cuartos de máquinas. Fíjate que esto fue parte del proyecto al final, porque este es un medio baño que hay abajo. Ah, ok. Es un medio baño para la alberca, que está todavía más abajo, está como hundido aquí, ¿no? A ver. Sí. Eso es muy rápido. Sí. Si te fijas, esta es bajada a medio baño, aquí. Ah, de acuerdo. Sí. Esto fue algo que se generó ya después, ¿no? Necesitaban el baño en la alberca. Exactamente, ¿no? Compacto, pero muy bien resuelto, ¿verdad? Pues bueno, y tienes regadera de exterior aquí. La regadera le llueve al WC, pero bueno, ahí está, ¿no? Pero está funcional. Sí. Techada, ¿verdad? Probablemente fue una petición de que quedara techada. Mira, vamos, si quieres, ya por último aquí al nivel de canal. Digo, por último acá afuera, pero... Y este es un poco el contacto, ¿no? Con la zona de canal. Aquí sí tenemos un área donde está el cuarto de máquinas de la alberca y tenemos también las áreas eléctricas, ¿no? En esta zona, ¿sí?
y una regadera para exterior, porque aquí Ok. te llegas con tu lancha, te lavas, Claro. te enjuagas y ya puedes entrar, ¿no? De En acuerdo. este caso. Bien interesante la parte de la vegetación, ¿no? Porque es vegetación del lugar, ¿no? Esta es una lechuga de mar que es preciosa, la verdad se nos ha dado muy bien Es aquí. increíble, lechuga. Increíble y súper tropical, ¿no? Sí, la lechuga de mar, muy natural, la verdad. Y esto pues nos termina de complementar un poco la casa, ¿no? Y de que Ujú. es una casa de playa, ¿no? En un momento dado del Golfo, Exacto. ¿sí? Qué bonito contraste, ¿verdad? Ese Todo este contraste a mí, fíjate que es de las cosas que color más me verde gusta. súper vivo. Es muy, muy bonito ese contraste. Buenos muros de contención. Al final es un muro de contención de concreto. Ah, y Exacto, se sí. aprovecha la losa de este bar para todos los cuartos de máquinas. Sí, sí, es un poquito esa parte como tratar pues de ver qué nos brinda lo natural, ¿no? Ujú. En Veracruz también. Excelente. Sí. ¿Y aproximadamente cuál fue el costo por metro cuadrado o cuál sería el costo por metro cuadrado de una casa como esta al día de hoy? Yo creo que debe estar rondando un poco los 18,000 pesos, ¿no? Un poco el metro cuadrado. Ok, Es una prox, ¿no? Porque depende mucho de los materiales, ¿no habrá? claro. Y de lo que. Pero bueno, Pero nos da una muy buena creo que hay idea. un promedio de 18, ¿no? Más o menos metro cuadrado. Que creo que es algo muy lógico, ¿no? Sí, Sí, estamos hablando de buenos mármoles en placa. sí, sí, Concretos los baños están aparente. también, son completos, ¿no? Entonces, de mármol. Creo que es algo también bien interesante. Sí, está bueno el precio por metro cuadrado acá. Y ya Sí, incluye seguro social y todo. sí, sí, ya te incluye todos los. Excelente. Sí. Fíjate que este es también un pasillo muy lindo. Aquí te pega mucho el sol de la tarde, ¿no? Pero te pega muy filtrado porque son ventanas muy pequeñas. Ujú. Entonces, se te marca. Ah, claro, este Sí, poniente ese es un lo poniente. Entonces, comprimes. yo creo que en media hora ya tenemos sol aquí, ¿no? En esta Ujú. zona. Y te lo marca, pero son ventanas mucho más chicas. Entonces, eso te hace que sea más compacto, ¿no? En Más este suave. caso. Y además puedes ventilar, ¿verdad? Y puedes ventilar. Todo esto lo abres, ¿no? Todas estas son ventilas y puedes empezar a cruzar también el aire aquí arriba. Excelente. Sí, o sea, de la escalera cruzas acá, por ejemplo, ¿no? En este lado. Tienes como que un poquito toda la gama de posibilidades, ¿no? Claro. Déjame ver acá. Esta es una de las recámaras. Aquí. Lo que te quería mostrar acá es la visual, ¿no? Hacia el árbol, ¿sí? Qué belleza. Y se me hace una cosa así como que. Oye, eh, ¿y cuidaste algo del árbol en relación a la cimentación o algo? Fíjate que en este caso no, lo que estuvimos un poquito separados. Si te fijas, tenemos casi 2,5 metros, ¿no? Del Sí. árbol a la cimentación. Entonces, no tuvimos que hacer nada así de alardes muy grandes para poder, eh, pues, librarlo. Lo único es que yo no quería, pues, cortar ninguna rama, ¿no? Lo menos que se tuviera. Lo acaban de podar hace poco, pero estas ramas llegaban hasta abajo, ¿no? Ok. Era como súper natural el árbol. Sí, sigue siéndolo, ¿no? Pero a lo que voy es que no se le había tocado, ¿no? Entonces, así es como quisiera yo que se conserve lo más natural posible. Y a mí creo que este es como que el punto de partida, ¿no? De toda la casa. De aquí Entonces, salen los primeros ejes, los ¿verdad? primeros ejes son, de hecho, nosotros nos hacemos hacia un lado para liberar todo este árbol, Ujú. respetar, pero también integrarlo al acceso, como te decía, ¿no? Claro. Entonces de ahí sale todo y por eso nos cargamos también para este lado con el peine que te hablaba, ¿no? Ajá. Porque de este lado tenemos casi como todos los servicios, lo que es de servicio, y hacia allá tenemos todas estas áreas exteriores, ¿no? De acuerdo. Entonces es un poco ese juego
de tener el árbol, de jugar con él, de integrarnos, de tener estas vistas, porque es un gran pasillo también este, ¿no? Ujú. Pero que lleguen a esto del árbol, ¿no? Que también es Que importantísimo. sea en el remate de este pasillo, ¿verdad? Exactamente, es como el remate, ¿sí? Ventilación cruzada otra vez aquí a los dientes. Exactamente, tenemos ventilación a los dos lados, ¿sí? Ah, ya vi. Sí, aquí también puedes, mira. Y eso es mucho gracias también al fraccionamiento que te restringe en los Sí, laterales la mira, construcción. así como es un limitante a Ujú. veces, yo creo que es algo que puedes jugar a favor, porque si tienes este 1,5 metros, es 1,50 m lo que tienes que dejar, que te permita tener ventilaciones a los lados, porque si Claro. no, muchos pegarían sus casas si no tuvieras ni una ventilación, ¿no? Entonces, tienes que tener esa restricción de 1,5 m más o menos, y eso hace pues que el aire te fluya, ¿no? Completamente. Está Sí, genial. sí, 3 ventilaciones. O sí. sea, uno pensaría en 2, pero aquí hay 3. Si quieres, vamos a esta zona que es bien interesante. Fíjate, aquí a mí me gusta mucho este pasillo, es bien. Bueno, si quieres, vamos a Y salir aquí tantito nos acá. lleva a otros lados. ¿Sí? Son cosas que se te van dando, ¿eh? Porque, por Ajá. ejemplo, esta es una terraza que está arriba de la cocina, ¿sí? Y es una terraza que tú también puedes, que se generó del área de cocina que tenemos aquí, ¿no? Entonces, aquí puedes tener, pues, una cuestión más como privada, ¿no? Para las recámaras, más cercana, ¿no? Y está muy interesante, muy padre, digo, puedes ver el área verde, pues tienes toda esa zona, ¿no? Ahí. Y además te permite crecimiento a futuro, ¿verdad? Me imagino. Exacto, aquí pudieras poner algo más después, ¿no? Es otra recámara. Sí, Oye, qué claro. interesante la estructura de la cubierta, Sí, que vemos que tiene unas traves que no se ven tanto desde afuera, ¿verdad? no, precisamente para eso, para que tú de abajo nada más veas la pura losa, ¿no? Ajá. Y acá adentro se genera el pretil que te ayuda también a manera de trave, ¿no? Está genial. Sí. Entonces ya no lo notas desde abajo, ¿sí? Ya la ves más ligera, de 40, Sí, 40 sí, centímetros. exactamente, 35. Sí. Entonces, esta es una de las terrazas, ¿no? Aquí. ¿Y aquí son habitaciones o qué son? Estos son áreas de bodegas de Ok. servicio, donde Ajá. aquí está tenemos dos tanques de calentadores, unos para el área de la planta alta, otro para la planta baja. Y aquí están las bodegas y un séptico, un área de servicio, Ah, ¿no? ya. En esta zona. ¿Te fijas qué interesante el agua? Fresco, Y el el agua, fresco y el el sonido del ruido. agua, ¿no? A mí se me hace muy rico. Bueno, este está un poquito provisional todavía, pero bueno, esta es una terraza que sale Hacia la alberca. hacia la alberca, ¿no? Entonces, bien, bien. Bueno, de hecho, perdón, más bien hacia el jardín, Ah, sí, hacia el ¿sí? jardín. Más bien hacia el jardín. También otra vez, fíjate en el aire, ¿no? Ahorita, Ujú. ¿sí? Claro, todo de allá. Sí. Y es una terraza que está semitechada aquí y tienes este contacto con el área verde, ¿no? Otra vez, ¿no? Muy sombreada. Muy sombreada. Ujú. Ya a esta hora ya tenemos toda la sombra. Se va del otro Sí, lado, sí, el sol. exactamente. Sí. Ahora sí te voy a mostrar la fachada, perdón, la terraza. Bueno, ese fue un cuarto de televisión, ¿no? Esta es otra recámara que tiene la salida, ¿sí? Hacia el canal. Ah, ¿Sí? Es otra terraza que tenemos aquí arriba. ¿Sí? Dios, qué buen remate. mira las vistas, ¿no? Y Buenísimo. aquí lo importante era también aprovechar mucho estas visuales, ¿no? Estas vistas que tienes. Ujú. ¿Sí? Y el viento, ¿no? Sí, sí, esta fachada es un poquito más soleada por la tarde, ¿sí? En esta zona, ¿no? De aquí. Pero bueno, acá sí se te crea algo más de De sombra. Aquí sombra. puedes tener más una silla o puedes tener algo aquí para el exterior y disfrutar mucho esto, ¿no? Ujú. Que eso es lo que sí te brindan estos fraccionamientos, estas vistas, ¿no? Estas visuales, ¿no? Privilegiadas.
Qué bonito subirte a tu lancha y decir, ya me voy, Sí, ¿verdad? ya me enojé. Déjame ver si aquí te puedo, ¿Ok? mira, por este lado, para que vieras un poco, Permítanme. que más o menos para que veas un poquito la proporción, ¿no? De los baños, ¿sí? De cómo se juega con las regaderas, ¿no? Tenemos ahí sus pequeños nichos que aprovechamos. Y Está genial el mármol. el ¿Este de mármol, dónde ¿no? es? Bueno, el proveedor es de Puebla, pero en realidad no sé exactamente si lo traigan de ahí, ¿no? Yo quiero pensar Sí, que que sea sí. nacional. Te voy a mentir. Pero Igual, está a lo muy mejor bien, ¿eh? este no lo sé muy bien, pero están muy buenos, ¿no? Muy Buenísimos. buenos. Pues, el mármol aquí. Pues muy bien, cada recámara con su vestidor, su baño Exacto, adentro, sí. Sí, sí, todos estos con sus vestidores. ¿Cómo le llaman? Walking, ¿no? walk-in Sí. closet, Ah, sí, perdón, ya no te. la recámara con 3 vistas también. Sí, exactamente. Excelente. Aquí a la terracita. Exactamente. Genial. Y de repente estos quiebres, ¿verdad? Que le dan Sí, este sí, en movimiento. la fachada sobre todo, ¿no? Ujú. Como girar un poquito. Aquí, por ejemplo, tenemos el área de la televisión, donde podemos colocar un brazo, ¿no? Que ya te estabiliza en esta Ajá, zona, pero te hace el quiebre para la fachada, ¿sí? claro. Entonces, lo que queremos hacer después aquí es un mueble a manera de repisa, ¿sí? Tener la tele, y entonces ya aquí absorbes el quiebre, ¿no? Con las Claro, repisas en esta zona y lo vuelves un poquito más ortogonal, ¿no? de acuerdo. Pero sí queríamos jugarle un poco afuera, ¿no? Ajá, Este movimiento, que tenga algo de que movimiento. creo que era algo importante para la fachada lateral, Sí, ¿sí? Que eso es, quizá la fachada más importante para nosotros no es la de enfrente ni la de atrás, sino la sino la lateral. lateral, ¿no? De Que es acuerdo. la que tiene toda esta convivencia con el área de exterior, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Ujú. Y por eso siempre estas tres vistas en las recámaras que tratamos de dar, sí es por la ventilación, pero siempre son hacia zonas, ¿no? La terraza, el canal, hacia las vistas lejanas. Siempre tener ese tipo de vistas es bien importante, ¿no? Para nosotros. Están planeadas, ¿verdad? Yo digo que las ventanas sirven para ver y para ventilar. Y muchas Sí, veces simplemente las abres, ¿verdad? Sin sí, saber no. realmente qué hay afuera, Yo que valga la pena ver. inclusive fíjate que a veces a los alumnos que he tenido oportunidad ahí de dar clases, les digo, ya no vamos a hablar de ventanas. Vamos a hablar de ranuras y vamos a hablar de calidades de luz. Ujú, Entonces, ¿qué ranura te puede dar una calidad de luz? ¿Para qué espacio? ¿Y qué quieres, no? ¿Quieres ver hacia arriba? ¿Quieres ver hacia abajo? ¿Quieres iluminar indirecto? ¿Quieres un trancazo de luz, por decir? ¿O quieres algo muy tenue? Pues todo eso es muy poético, ¿no? Y son de las cosas que creo que hemos perdido también, el control de la calidad lumínica, ujú. natural sobre todo, ¿no? Somos muy tecnologizados ahora, ¿no? Pero Sí, como dices, ¿verdad? Cada orientación tiene sí, te va a brindar sus algo bien componentes, diferente, sus sí, colores de luz, exacto, viento, sí, no viento. sí, 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 así Pues es, excelente. sí. ¿De este lado vimos? No, este no, ¿quieres? Ajá. Pasamos, sí. Esta es otra recámara, es muy parecida también allá. Son 4 habitaciones arriba. Son son tres habitaciones arriba y una Ah, abajo que es la cuarta, ¿no? Sí. Lo mismo con sus tres entradas, ¿no? En esta área, ¿sí? Su vista, sí, también al canal. Esto se ve que es para los amigos, ¿no? está buenísimo. Sí. Qué bonito los contrastes de la madera con el blanco. Sí, fíjate que sí. Y el tono de madera me gustó mucho, ¿eh? Ujú. Y con el negro también. Yo creo que el negro del aluminio Sí. fue algo que contrastó muy bien, ¿no? Sí, nos ¿Qué ayudó altura muchísimo. tenemos en la casa? ¿Qué, perdón? ¿Qué alturas tenemos en el entrepiso? 270 en 270. casa, aquí. Más o menos 270. Mira, tenemos aquí una entrada de luz porque aquí no teníamos ya iluminación natural. Tenemos otra área aquí atrás. Qué bonito. Entonces tenemos un área de luz que luego cuando tenemos más sol se ilumina así completamente, ¿no? Claro. Y es muy bonito. Este es el único que tiene tina, por ejemplo, la recámara. Me gusta mucho
este Sí, ambiente, ¿no? está bien bonito. Padre, ¿no? Este ambiente. Tiene una luz otra vez bien condensada. Muy condensado, sí. Aguántame 20 centímetros. Inclusive, por ejemplo, también generamos algo aquí que no te comentaba, pero estas luces indirectas. Ah, Sí, claro. me gusta mucho trabajar con esto porque como que siento que es una luz como de mayor calidad, ¿no? Siempre tenemos el apoyo de una luz directa, ¿no? Siempre porque si queremos más área, pues está bien. Pero esta luz que se esconde, que pues nada más te ilumina indirectamente, todo eso, eso a mí se me hace muy, muy interesante, ¿no? Entonces, siempre tenemos un poquito de esto, ¿no? Ahí. Se ve súper suave en la cámara, Sí, se ve genial. y Las luces es una muy calidad delicadas. muy delicada, muy, muy Ujú. delicada. Sí. Y luego los contrastes, porque de ahí viene como una luz azulada. Sí, Y la luz que viene de aquí, de las tiras de LEDs, viene. y es el mismo cristal, ¿eh? Sí. Es el mismo cristal. Qué curioso, ¿no? Ujú. Sí. Y yo creo que depende un poco del reflejo por la hora del día, sí, pero es un poquito diferente en este caso. Excelente. Muy bien. Adelante. Adelante, jóvenes. Hasta los vestidores tienen iluminación natural. Exacto, eso ¿Verdad? también. Y ventilación. Es bien importante ventilar también los vestidores por la humedad. Por humedad. La humedad es durísima, entonces si darles una ventilación natural es súper adecuado. Si no, empiezas a tener de estos equipos para la humedad y cosas Claro. que bueno, funcionan medianamente, ¿no? Pero sí, la idea es que tengas esta ventilación natural también para los vestidores, Excelente. ¿no? No, pues es que está Entonces perfectamente bien orientada y articulado cada espacio. pues es esto, Abraham. Vamos, si quieres, bajando. Adelante, ¿Sí? maestro. Vamos, si quieres, a despedirnos donde comenzamos. Sí, claro. Qué bonito contraste de la madera, ¿no? Con el blanco. Y el área de lavado es arriba. No, es atrás. Lo tenemos en la parte de atrás. Ok. Es una entrada por un lado. Es ¿sí? en esta pieza de Es en concreto. esta pieza de concreto el área Ah. de lavado. Ahí tenemos lavadoras, secadoras, cuartos de lavado, ¿no? Sí. Sí, se vuelve una pieza independiente, ¿no? Ok. Pero se enfrenta aquí, ¿no? Sí. Entonces, un detallito aquí de esa área. Pues muchísimas felicidades, maestro. Muchísimas Muchísimas gracias por compartirla. Gracias por la visita nuevamente y bueno, espero que se haya más o menos entendido cuál es la razón de diseñar con el entorno, con el usuario, con las necesidades del usuario y con el clima, ¿no? Y tratar de aprovechar lo máximo esta convivencia entre el exterior y el interior. Pues, maestro, Masterpiece. ¿Cómo lo podemos contactar, maestro? ¿Cómo estás en redes sociales? Mira, estoy como Mano05, Mano Herrera 05 en Instagram y también como Taller 1005. Los dos son de Instagram. ¿Ok? ¿Pueden construir en qué parte de la República? Bueno, generalmente podemos construir en cualquier lugar, más hacia el sureste, ¿no? Estamos más en los estados del sureste. Como construcción, ya sabes que diseños los hacemos en cualquier parte Del mundo. ¿sí? Del mundo. Diseños es lo que nosotros más hacemos, pero la obra la podemos contactar para cualquier parte del sureste, desde la Ciudad de México hacia abajo, ¿no? En lo que podamos apoyar. ¿Sí? Excelente. Pues vamos a darles mucho amor a las redes sociales al maestro. Sí. Muchísimas gracias por compartirla. Muchas gracias. Es un honor que formes parte de Arquitectura Avanzada y nos vemos todos en clase también, maestro. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos, jóvenes. Nos despedimos. Cota Paredes, adelante.